día familia, buen día Casa de Jesús, buenos días amigos, gracias por acompañarme en este domingo precioso, un domingo de bendición, un domingo donde la palabra de Dios va a darnos ánimos para enfrentar esta vida con las dificultades que estamos teniendo en este presente. Por lo tanto, para mí es un privilegio estar aquí y estar con ustedes, allí cada uno en su hogar, en su casa, con la comodidad de estar en la casa, pero también con las dificultades de que todo esto que estamos viviendo representa. Es un privilegio poder estar allí, llegar a ese lugar tan íntimo como es tu hogar. Así que, ¿qué más decirte? Que Dios es un Dios bueno, que Dios, y como dice una canción de Marcos Witt, bueno es Dios y es digno de ser alabado. Por lo tanto, nosotros tenemos que dedicarnos a buscar de Él para que nuestra vida sea bendecida. Estamos en esta serie que empezamos a llamar, parafraseando un poco la crisis que estamos viviendo, de Corona a Dios. De alguna manera, habíamos puesto en el primer mensaje, Corona a Dios en tu coronavirus, ¿no? Y continuamos para dar paso ya y entrando a estas 2 semanas, estos días que nos faltan para llegar a celebrar la Pascua de resurrección, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua de bendición para la vida de todos aquellos que crean en Él. Por lo tanto, sin ir más, yo quiero introducir de alguna manera que este tiempo de crisis, como veníamos hablando el domingo pasado, el tiempo de crisis es un tiempo de coronar a Dios. Lo primero que deberíamos hacer antes de buscar cualquier tipo de ayuda es coronar a Dios en este momento. Vimos también, justamente veíamos el pasaje, la historia que está en el libro del Evangelio de Juan, en la historia de Lázaro, donde veíamos que la muerte de Lázaro era necesaria para que Dios sea glorificado, para que esa muerte, por esa muerte Dios sea glorificado y que también su Hijo Jesucristo también sea glorificado por todos nosotros. Entonces veíamos que la muerte era necesaria para dar paso a la vida. El Señor se quiso presentar como el Señor de la vida. Él mismo dijo después a las hermanas de Lázaro, dice, yo soy la resurrección y la vida. Por lo tanto, incluso Él nada impidió que Él pudiera ordenar que se quitara la piedra. Él dijo, quitad esa piedra, porque Él era el Señor de la vida y no había obstáculo que se le podía resistir, más allá de la incredulidad, más allá de lo que pasaba por la cabeza de Marta, la hermana de Lázaro, por esas dudas que ella tenía, por la gente que estaban allí, que también había muchos creyentes y muchos incrédulos. Él se quiso presentar como el Señor de la vida. Y lo mismo es para ese mensaje, es actual. El Señor se quiere presentar como el Señor de la vida, el Señor de tu vida. Así que, yendo a esto, la pregunta sería, ¿nuestra vida glorifica a Dios y a su Hijo Jesucristo? Yendo un poco a lo que está pasando y estamos viviendo en España, hemos visto y en las noticias nos dicen que han fallecido y han partido muchos de los servidores públicos, entre ellos médicos, enfermeras, guardia civil, mozo de escuadra, han muerto de distintas maneras, pero afectados por esta crisis. Hemos visto que esta muerte no es una muerte cualquiera. Hemos visto que estas muertes no son sin valor. De alguna manera esta gente se han comprometido con la crisis que está viviendo España, con la crisis que están viviendo muchos de los integrantes de este pueblo precioso, y han afrontado, ellos poniendo en riesgo su vida, han afrontado el llevar adelante esta causa, todos unidos para bendición de muchos y de muchos que ni siquiera conocen. Ellos se han comprometido y es muy triste que en este tiempo veamos que muchas personas, incluso la Guardia Civil, están colocando muchas multas debido a que muchas personas toman a la ligera todo este confinamiento que tiene que hacer este mundo, toda esta cuarentena que deberíamos hacer. Si ya no es por nosotros, por lo menos para que los que están sirviéndonos, poniendo en riesgo su vida, por los cuales todas las noches a las 20 horas salimos a aplaudir a los balcones. Por lo tanto, seguramente hay muchos que no dan valor a estas vidas que se pierden, pero muchos
muchos sí hacemos y damos valor y reconocemos el valor de toda esta gente, y por ello salimos todos estos días, salimos a las 20 horas a los balcones a aplaudirlos y a bendecir sus vidas y darle gracias a Dios por ellos mismos. Miren, hay una canción que está dando vueltas, que es una canción de Lucía Gil. Yo se las voy a hacer escuchar, porque creo que es muy emotiva. Creo que ya todos la conocen, pero es muy emotiva porque no todas las personas que llega este mensaje seguramente la conocerán. Esta canción ha motivado a que muchas personas, y como nosotros mismos y yo mismo, quebráramos y nos pusiéramos a llorar, viéndonos tan frágil, viéndonos tan débiles, viéndonos tan necesitados de una ayuda en algo que desconocemos y que incluso la ciencia está tratando de conocer bien a fondo para buscar una solución a ello. Por lo tanto, es hermoso y precioso que también nos mostremos y nos demos cuenta de que estas lágrimas que salen de muchos es porque estamos necesitados de la ayuda de alguien mucho más grande que el ser humano. Esta canción dice lo siguiente: días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido, aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
No sé si llegarán a escuchar, pero ahí están los aplausos que surgen de los balcones de España. La canción esta, la autora es Lucía Gil. Es una chica que su padre es médico y su madre es jefa de grupo de enfermeros. Y están en primera línea de batalla combatiendo a este virus y ayudando a personas que no conocen, pero poniendo en riesgo su vida. Esta chica hizo esta canción con la esperanza de poder volver a encontrarnos, poder volver a brindar y a estar juntos. Por lo tanto, con este espíritu y que debemos tener también como iglesia, en entender de que estamos viviendo un tiempo especial, un tiempo de crisis, pero un tiempo especial que tenemos que saber aprovechar, un tiempo que tenemos que ayudar a otros que a lo mejor están en el pleno dolor y sufrimiento y que no saben comprender la situación. El coronavirus, el COVID-19, está muy cerca nuestro, está tocando la vida de personas de nuestra iglesia. Tenemos a un padre de una de las hermanas queridas de nuestra iglesia, de nuestro grupo, del cual líder de la iglesia. Su padre fue recogido en su casa por los síntomas y está con el coronavirus positivo. Ha tocado muy de cerca a nuestra comunidad, a esta casa de Jesús. Por lo tanto, entendemos de que todo esto que se está viviendo implica una parte en la que tenemos que involucrarnos, porque no nos queda otra que involucrarnos, y hay otras personas que se están comprometiendo y poniendo en juego la vida. Obviamente que no estamos capacitados para estar en esa primera línea, pero qué importante es que tomemos conciencia de esto y valoremos a estas personas. Díganme ustedes si estas personas no glorifican a Dios, que están poniendo en riesgo su vida y dejando una hija en su casa y poniendo la vida por otros que a lo mejor han sido negligentes en su vida, pero sin embargo están allí sin preguntar si han hecho lo correcto o no para poder recibir la ayuda que ellos les pueden prestar. Y sin embargo están allí para darlo todo. Miren, en la noticia que estuve leyendo esta mañana, me llegó una fábula donde nos hace y nos ayuda a reflexionar sobre lo que realmente es importante. La fábula, no sé, yo no la conocía, no sé si ustedes, la fábula del cerdo y la gallina. Dice que tanto el cerdo y la gallina habían sido invitados a un desayuno, pero mientras el cerdo se sentía mal y no quería ir, la gallina estaba muy tranquila y con muchas ganas de ir. Y por lo tanto le incitaba al cerdo: dale, que tenemos que ir, vamos a la fiesta, vamos a este desayuno que nos ha invitado. Estaba muy ansiosa. Y ante la insistencia de la gallina, el cerdo le dijo: ¿sabes por qué nos invitan? Porque el desayuno es de huevos con jamón. Mientras tú estás involucrada, yo en cambio estoy comprometido. No sé si se dieron cuenta de la diferencia, ¿no? El desayuno tenía que ver con huevos con jamón. La gallina solamente ponía los huevos. En cambio, el cerdo tenía que poner su vida. Y creo que acá hay una gran diferencia en lo que es estar involucrado y en lo que es estar comprometido. Obviamente que a veces no podemos estar en la primera línea como están estos servidores públicos, pero tenemos que honrarlos y tenemos que cuidarlos. Hay escenas públicas, videos que ya se ven por los noticieros, donde son atropellados por gente que evade el confinamiento. Otros que están en cualquier cosa, otros que los golpean. O sea, hay cosas que no se puede creer de lo que estamos viviendo, pero de alguna manera nos muestra cuál es nuestra condición humana. Por lo tanto, hay una gran diferencia que vos tenés que tener claro ahora. Es lo que es estar involucrado y lo que es estar comprometido. Para entrar con la palabra de Dios, yo quiero entrar en el libro de Hebreos y el pasaje muy conocido
el capítulo 11, que habla sobre la fe. El versículo 1 y 2 dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces pensamos que el hecho de la fe es como que voy a obtener lo que quiero o la necesito para llegar a conseguir aquello que tanto deseo. Y no necesariamente eso. A lo mejor no llego a verlo, como dice la palabra. Es tener la convicción de lo que no se ve. Es tener la convicción de que, como dice la primera parte, dice la certeza de lo que se espera. Yo lo espero y tengo la convicción de lo que no veo. O sea, a pesar de que no lo veo, es como que lo tuviera en mis manos igualmente. O sea, no tiene que ver con que lo voy a obtener definitivamente. Y de esto te quiero hablar. Porque la vida, y el pasaje más conocido en la Biblia seguramente es: el justo por la fe vivirá. Hebreos 11 habla, y en este capítulo nos muestra a todos los héroes de la fe. Y tenemos una serie que yo los anoté para no estar en orden: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, por ejemplo, ¿sí? Y en esta descripción que hace el libro de Hebreos en el capítulo 11 de estos héroes, nos muestra lo que pasó cada uno en su etapa, en su época. Y es importante que nosotros, para entender lo de la fe, también tenemos que entender qué testigo tenemos de cómo han vivido, para saber a qué se refiere todo esto. El capítulo 11 y en el versículo 13-16 nos habla exactamente de esto. Te lo leo rápidamente. Dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora fíjense, ellos murieron conforme a la fe y no recibieron lo prometido. A veces nosotros nos creemos que vamos a recibir, todos vivimos por fe y decimos que tenemos fe, pero cuando no hemos recibido lo que hemos proclamado por fe, pareciera que entramos en una frustración y entramos y nos demostramos como fracasados en el reino de Dios. Y no es así. Y ese es el error por el cual yo estoy hablando en este tiempo y predicando en este tiempo de esto. Es importante, y esto me encantó: Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. El primero que podría avergonzarse era Dios, que le prometió una cosa y no la recibieron. Él podría decir: qué mal quedé con todo esto. Pero sin embargo, Él tenía preparado algo mejor, una ciudad mucho más grande. Él tenía preparado algo que nosotros ni tenemos idea de cómo va a ser. Pero que va a ser grandioso, no nos cabe duda. Pero claro, parece los cristianos que a veces tenemos que defender a Dios porque proclamamos cosas, proclamamos sanidad, proclamamos que la gente se va a sanar, que la gente se va a levantar de la silla de ruedas, y proclamamos, y puede ser que esté bien. Pero el hecho de que no se cumpla no nos tiene que volvernos a poner como fracasados. Y no tenemos que defender a Dios en su decisión de que no haya ocurrido lo que proclamamos por fe. Por eso dice: Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le has preparado una ciudad. Claro, los que miramos de afuera no lo vemos, pero los que murieron de esa manera por fe, ellos sí sabían por qué morían y qué era lo que esperaban, porque tenían la fe, la convicción de lo que no veían. Por eso, ¿quiénes somos nosotros para ponernos en defensores de Dios y para proclamar cosas que a lo mejor Él no quiere? Él está en control de todo. Nosotros tenemos que decir que Dios es bueno y siempre va a ser bueno. Porque a pesar de, como algunos héroes de la fe que hemos nombrado, Noé, siempre hubo un diluvio
pero también hubo un arca. Hubo un mar rojo, pero también este mar rojo se abrió. O sea, siempre para Dios estaba la salvación de por medio. Dios siempre dio una salida para todos aquellos que habían tomado el mal camino. Ahora, después de citar a estos héroes que ya les cité anteriormente, el capítulo 11 del libro de Hebreos dice lo siguiente, de 11 del 32 al 35. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de tantos ya héroes que contó, contando también de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron, y acá lo dejo. Acá nos presenta el libro de Hebreos un grupo donde en principio es como tuvieron victoria en muchas partes de su vida. Y nos muestra las victorias de ellos. Y nos muestra que parece que llevaron una vida excelente, viendo la mano de Dios obrando allí con todo poder. Pero ahora viene un segundo grupo, que son los otros que les llamo yo. Viene un segundo grupo que quiere describir Hebreo. Y dice en el versículo, continuando el 35 de capítulo 11, dice, mas otros fueron atormentados, no aceptados el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. De cabras pobres, angustiados anduvieron y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hasta acá. Fíjate que tenemos un primer grupo que describía Hebreos de héroes de la fe, donde muestran todas sus victorias, todas las cosas y todos que vieron la mano poderosa de Dios en su vida y en el pueblo de Dios. Y es maravilloso eso. Pero nos muestra otro grupo que incluso los denomina que también ellos recibieron buen testimonio, de haber alcanzado buen testimonio mediante la fe. Pero este grupo terminaron como terminaron. Y ustedes ya lo vieron, aserrados, apedreados, en prisiones, vituperados. Bueno, ya escucharon la lista. Esto es lo que le decía, no me acuerdo si en la prédica pasada o en la anterior. Nosotros no podemos presentar a un Dios donde decimos que Él solamente va a hacer las cosas buenas. Que Dios es bueno. Y esa es la gran verdad. Que Dios es soberano. Y Él tiene la decisión de decidir lo que quiere. Porque en realidad lo que quiero mostrarte hoy, que más allá de todo esto, ¿por qué es? ¿Por qué algunos tienen que sufrir? Otros tienen que vivir una vida mejor. ¿Por qué? ¿O para qué? Porque a algunos les tocó sufrir. A algunos tuvieron que morir, pero de una manera tremenda. Pero otros vivieron victorias maravillosas, como Moisés, que vivió muchos milagros tremendos de Dios, pero cuando tuvo que morir vio la tierra, Dios le mostró la tierra de lejos y dice la palabra de Dios que Dios lo enterró. Ahora, ¿por qué y para qué? Versículo 40 del capítulo
11 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quién? Para nosotros. Te leo el anterior para que lo entiendas. Y todos estos, por los que les nombré, que habían sido aserrados, que habían sido puestos a prueba, muertos a filo de espada, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Quiere decir que todo eso que Dios permitió que algunos vivieran en sufrimiento, esta carrera cristiana, como buen hijo de Dios, pero tuvieron que vivir el sufrimiento y padecerlo y morir de esa manera, fue por algo, fue por un plan que tenía Dios, para que los que nosotros, dice el autor de Hebreos, dice para ellos y lo que estaban viviendo en ese tiempo, y también para nosotros, para que nosotros recibamos algo mejor. Es evidente que algunas personas van a sufrir en esta vida, pero van a sufrir para que otros reciban algo mejor. Eso no nos califica o no nos descalifica. Eso no significa que hay cristianos de distintos órdenes, que hay cristianos de primera clase, de segunda clase, de tercera clase. Para Dios nos ama a todos por igual. Dios tiene un lugar guardado especialmente para cada uno de nosotros, pero no para que andemos por la vida pensando de que tengo que cuidar mi silla, o tengo que estar mirando al otro a ver cuánto recibe, si recibe más o menos que yo. Esa no es la cuestión. Esto, cuando lleguemos al reino de Dios, compartía con mi esposa, le decía, no sabíamos qué nombre tiene acá, el juego o el baile de la silla, ese que bailan alrededor de las sillas y van sacando una silla, parece que y nos peleamos porque va a faltar una silla. El Señor tiene un lugar especial para cada uno. No es que nos va a faltar lugar, no es que tenemos que ir a un lugar donde podemos perderlo. No, Dios lo tiene preparado porque Él tiene algo bueno para cada uno de nosotros. Por eso no tenemos que tener dudas de esto. Dios preparó todo esto para que algunos recibieran algo mejor. Nosotros nos toca vivir ahora este tiempo de crisis donde llegó este pequeño virus que trastocó el planeta. Y es evidente que nos muestra tan frágiles. Por eso también se nos caen las lágrimas. Cuando yo salgo al balcón y empiezo a aplaudir, veo gente que está aplaudiendo. Y está aplaudiendo porque realmente se está dando cuenta que es una crisis tremenda. Y que nos puede tocar a nosotros. Y que está muy cerquita. Porque están los médicos de Valencia, están la gente que está viviendo en este pueblo de Silla, están gente muy cercana, miembros de nuestra iglesia. Y entonces, mientras vos aplaudís a las 20 horas, que ya es de noche, aplaudís, pero de pronto levantás la vista y ves al cielo, no dejás de mirar a Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que nos toca vivir? Pero qué importante es saber que lo que nos toca vivir, si estamos en Dios, Dios tiene un plan perfecto. No solamente para mí, no solamente para los que dejan de existir, sino para los que siguen en esta carrera. Reflexionando, bueno, como te dije, el Creador no hace diferencia entre unos y otros. Fíjense que todos los héroes de la fe están citados de muchas maneras, los que sufrieron y los que no sufrieron. Sin embargo, fíjate que primero citó a los héroes que han tenido victorias importantes y estos otros que no terminaron muy bien en apariencia, los cita al final. Por eso Dios sabe por qué hace las cosas. Acá no se trata de mirarnos a ver quién es, si somos mejor que el otro cristiano que tengo al lado, sino se trata de saber quién es y por quién es todo. Bueno, vamos al punto final, ya entramos en la definición del mensaje que les quiero dar. Es decir, mis ojos no deben estar en aquellas personas o compararme con el que tengo al lado, sino tengo que estar pensando en quién es y por quién es todo esto en la vida. Hebreos 12.1, y ya vamos a ir cerrando. Hebreos 12.1 dice lo siguiente: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otra versión nos dice
nos habla de paciencia, otra versión habla, cuando dice paciencia, habla de fortaleza, otro de perseverancia. Pero yo me gusta quedarme con esta versión, la de la Reina Valera, que habla de paciencia, ¿no? Y habla de la carrera. Y entonces te quiero hacer hincapié en esto. Primero dice que nosotros tenemos esta nube de testigos de todos estos grupos de cristianos que te he comentado hace un rato. Y dice, tenemos que un peso que nos impide correr esta carrera libremente, en lo cual tenemos que liberarnos de ese peso. Y también habla del pecado, que el pecado que hace nos envuelve, dice en una de las versiones, nos envuelve de alguna manera. Es como que en esta carrera que tengo por delante es como que me envuelve y me hace ver otra carrera que tengo que correr, no la carrera que Dios tiene por delante para mí. Y entonces hago hincapié en paciencia. Digo, ¿qué significa esto de ir, como dice, corramos con paciencia la carrera? Entonces busqué el diccionario, muy sencillo. Paciencia, dice, es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse y ni rebelarse. ¿No te parece esto tremendo? Maravilloso. Otras versiones, como te dije, habla de fortaleza, perseverancia. Esto nos quiere decir algo. Nos quiere decir algo, que en nuestra carrera va a haber sufrimiento. En esta palabra de Dios nos está diciendo que en la vida nuestra vamos a tener sufrimiento, que en nuestra vida vamos a tener dolor, vamos a sufrir pérdidas, vamos a tener adversidades. Y a lo mejor mi final puede ser no tan feliz o no tan lindo como lo de otros. Pero me dice una cosa, que yo tengo que correr esta carrera que tenemos por delante. El tema es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo tener la seguridad de que esta carrera que tengo que correr me va a ir bien? Versículo 2 dice lo siguiente: es la única manera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Te leo esta versión: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Nosotros tenemos que mirar a Jesús. ¿Por qué dice que tenemos que mirar a Jesús? Porque justamente Él pudo hacer lo que pudo hacer de enfrentar la pasión, el sufrimiento, todo lo que padeció, enfrentar la cruz. Solamente lo pudo hacer por el gozo que tenía delante. Y esto es lo que quiero destacar. ¿Cuál crees que era ese gozo de Jesús? ¿Cuál era el gozo que tenía Jesús delante para poder enfrentar la cruz? ¿Qué piensa que es? ¿Cuál era? Y no es ni más ni menos que la salvación del mundo. Él en su corazón sabía que era necesario su muerte y que tenía que haber muerte para que la vida se manifestara. Por lo tanto, Él no dudó. Cuando llegó la hora, dice que el Señor afirmó su rostro y fue hacia ello. Fue a por ello, como decimos aquí en España. Fue a por ello. El Señor no dudó que tenía que enfrentar este momento. ¿Por qué? Por el supremo gozo que tenía delante. Y ese gozo que tenía puesto delante no era ni más ni menos que vos y yo y todo este mundo. Parafraseando lo que te dije del servicio médico que están viviendo todo el tema del coronavirus, también en la muerte de Jesús, muchos menospreciaron su muerte. Muchos se burlaron de su muerte. Muchos no hicieron caso de su muerte. Mientras que otros les fue revelado el propósito de Dios en esa muerte, en esa cruz, como el centurión romano. Por lo tanto, ¿qué quiero decirte? Esta
es importante entender que tenemos que tener un gozo por delante para correr esta carrera. Porque evidentemente para correr una carrera donde vamos a tener sufrimiento, que es cómo hago yo para vencer y subir estas cuestas y darle a la cuesta, cómo hago para yo tener cada día más fuerza y solamente pensando en el gozo que tengo por delante. ¿Y cuál es el gozo? El gozo para mí y para vos. Para Cristo Jesús éramos todos nosotros. Y ahora para nosotros que tenemos que correr esta carrera de la vida, para nosotros, para vos y para mí, ¿cuál es este gozo? Si no fuera Cristo Jesús, en quien tenemos que poner nuestros ojos, para que nosotros podamos llegar a la meta en esta carrera, una meta feliz, más allá de cómo terminemos esta vida terrenal. Iglesia, estamos llegando en el final de esta serie de Corona a Dios, pero que de alguna manera es una continuidad, porque la Pascua del Señor es para que nosotros lo coronemos. Y que yo pensaba que justo llegó esta crisis en este momento, ¿no? Incluso hubo noticias que escuché, que no sé si están real o como si, porque ahora hay tanto bolos que dicen que no, mentiras de YouTube, ¿no? Que decían que el Papa estaba sugiriendo de trasladar la fecha de la celebración de la Pascua para agosto-septiembre. Ahora, qué interesante es que esto se dé justo en este momento, para que nosotros nos demos cuenta de cuál es nuestra debilidad. No solo una debilidad como pueblo, como nación, como los países de este planeta, la debilidad que tenemos, más allá de ser potencias como Estados Unidos, como China, como Inglaterra, la debilidad que tenemos es mayúscula. Un virus que no pudimos prevenir, un virus que todavía va a causar estragos. Seguramente pasará y será vencido, pero va a haber víctimas, va a haber pérdidas. Es importante que en este tiempo, en estos pocos días que nos faltan para llegar a la Pascua, entendamos qué importante es que busquemos de Dios y que coronemos a nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió por vos y por mí en esa cruz y sufrió lo que sufrió, para que vos tengas vida, para que yo tenga vida, para que este mundo tenga vida aunque muera. Te cierro. Qué lindo sería en este tiempo que salgamos a aplaudir al balcón. Que en este tiempo salgamos a aplaudir al balcón a los médicos y servidores, y lo tenemos que seguir haciendo, a los policías, a la Guardia Civil, lo tenemos que seguir haciendo. Porque se lo merecen, porque están comprometidos con la vida de muchos que no conocen. Pero así de la misma manera tendríamos que poder salir al balcón y celebrar esta Pascua que va a llegar en pocos días más y coronar a nuestro Señor Jesucristo, al consumador de la fe, aquel que murió por vos y por mí, aquel que se comprometió con su vida para que en esa vida que Él dio, esa sangre que vertió, nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros tengamos vida aunque nosotros debamos morir tarde o temprano. Por eso, con amor y gratitud, salgamos en esta Pascua a coronar a nuestro Señor Jesucristo, con amor y gratitud, coronándolo como Rey y Señor. Amén, iglesia. Espero que te haya sido de bendición. Quiero orar en este momento, quiero cerrar este momento. Vamos a estar orando, invocando a nuestro Señor para que nos guíe en este tiempo, para que nuestros ojos no se aparten de Jesús, para que aquellos que todavía no lo saben comiencen a poner los ojos en Jesús y que aprovechen en esta Pascua y sobre todo en esta crisis a poner los ojos en Jesús. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Nosotros lo creemos. Yo particularmente sé, porque tú te has manifestado en mi vida. Tengo muchas heridas que han ocurrido en mi vida, en mi familia. Hay muchas heridas que han sido abiertas. Algunas que se han cerrado a medias, otras que están todavía por cerrarse. No sabemos cuáles son los planes definitivos, pero sí sabemos, mi Dios,
que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, te reconocemos porque te has manifestado con mucho amor, con compasión, con ternura, en nuestros momentos críticos y difíciles. Por lo tanto, mi Dios, yo proclamo tu bendición sobre todas las personas de España y de este mundo que están luchando contra este virus, con el coronavirus, Señor. Yo proclamo que tú vas a estar dando fuerza y ánimo, Señor, sabiendo que tú tienes la decisión, Señor, para quitar esa piedra o para no quitarla. Pero en todos los casos, tú tienes un plan de bien para cada uno. Porque tú igualmente, sea cual sea tu decisión, tú tienes un lugar para cada uno de nosotros. Sobre todo para aquellos que creen en ti, mi Dios. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, todos los que están en este momento escuchando este mensaje, Señor, aquellos que tengan alguna duda de si creer en ti o si no creen en ti o cómo debo hacerlo, es muy sencillo. Es reconociendo nuestra debilidad, el peso que llevamos y el pecado que nos asedia y que me perturba. Señor, en este momento, Señor, dejo toda carga, Señor, todo peso, Señor, que me impide que yo llegue a ti, mi Dios. Que todo pecado que me envuelve, que me enreda, que miente a mi corazón, para que yo no busque de tu camino y de esa carrera que tengo que correr. Que podamos entender, mi Dios, que tú eres el camino y la vida, Señor. Que nadie va a llegar al Padre si no es por ti, mi Dios, mi Señor Jesús. Por lo tanto, Señor, yo te ruego que todas las personas que estén en este momento en sus hogares y que estén reconociendo sus errores y debilidades, nos ponemos en tus manos, mi Dios, y yo declaro sobre sus vidas, Señor, que te vas a manifestar con poder, porque a partir de hoy, muchos como yo, Señor, quiero coronar mi vida contigo, mi Dios. Que tú seas el Rey, Señor. Y bendigo los hogares que están allí, Señor, ahora en este momento escuchando, Señor. Bendigo esos hogares para que tu amor y tu bendición se manifiesten. Y sobre todos los servidores, sobre todos los médicos, sobre la Guardia Civil, sobre todos los que están saliendo a trabajar, sobre los supermercados, sobre todos los empleados. Tú sabes, mi Dios. Todos aquellos que están poniendo en riesgo en su vida a salir a trabajar, Señor, enfrentando lo que está pasando en este momento, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que te manifieste con poder, que bendiga su vida, Señor, sabiendo que lo mejor está por venir. Lo mejor siempre está por venir. Te amamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Nos vemos el próximo servicio. Bueno, familia, espero que esta palabra te haya sido de bendición. El pastor nos compartió dos grupos de personas. Un grupo donde todo le iba bien, donde era bendecido, y otro grupo donde estaba pasando calamidad. Mira, hoy con este virus, estos dos grupos como que se juntan. No hay distinción de personas. Todos estamos pasando por lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Dios tiene un propósito en la vida de cada una de las personas. Eso es importante que podamos entender. Mira, yo mientras el pastor predicaba me acordaba de cuando era joven y estaba jugando un campeonato. Y era muy buena en atletismo y entonces creí que en la carrera, era una carrera de 100, que yo iba a llegar una de las primeras. Y entonces cuando dieron la orden de largada, yo corrí sin descanso, sin aliento y llegué a la número 25. Llegué sin aliento, llegué amargada, no tuve paciencia y me sentí frustrada, ¿no? Entonces, llevándolo a nuestra vida espiritual, a veces nos pasa lo mismo, corremos esta carrera sin paciencia. Yo te animo a que tú tengas paciencia y pienses en el propósito de Dios. Verás que correrás tranquilamente esa carrera. Amén. Bueno, como todos los domingos, quiero invitarte a que puedas ser bendecido ofrendando. Lo puedes hacer a través de la iglesia, a través de Bizum, del número de la iglesia, del WhatsApp. Comunícate con la secretaria y puedes hacerlo. Pero me encantó lo que dijo el pastor Alexis. Si no puedes hacerlo,
sembrarlo en la vida de las personas. Hazle una llamada por teléfono a alguien y dile lo importante que es para ti. Eso es sembrar. Sembrar en otro. Ponerlo en primer lugar. Buscar lo importante. Darlo todo. Como están haciendo los enfermeros y los médicos. Tú puedes llamar por teléfono. Tú puedes hacerlo. Amén. Bueno, también quiero recordarte que el día martes vamos a reunirnos como todos los martes en la reunión de oración. Si tú tienes algún pedido de oración, te recuerdo que puedes dejarlo en el WhatsApp de la iglesia y nosotros el martes estaremos orando por ti. Y bueno, te espero el miércoles, 19:30, el servicio. Y vamos a dar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios, que es lo mejor en este tiempo de lo que podemos estar nutriéndonos. En eso te desafío, nutrite de la palabra de Dios. Eso va a darte paz y consuelo en este tiempo. Familia, te bendigo y espero que pases un domingo de bendición. ¿Pensando en quién? En el propósito de Dios y en Él. Te bendigo, iglesia.